Buenas tardes, mi nombre es Elisa Esther Narváez Domínguez del grupo Segundo H y este es mi proyecto Instrumentos de Medición. ¿Qué son los instrumentos de medición? Un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real. Se utiliza para comparar proporciones de magnitudes con una unidad de medida, patrón, previamente establecida. Y de esta medición resulta un número que nos arroja la relación entre el objeto que estudiamos y la unidad de referencia. Introducción. Algunas de las cosas que pueden ser medidas son la masa, el tiempo, ángulos, longitud, temperatura y presión. Cada uno de ellos ocupa un instrumento de medición y métodos de utilización diferente. A continuación te explicaré en qué consiste alguno de los instrumentos menos comunes o poco conocidos. La masa. La masa es la cantidad de materia de los cuerpos y se mide en kilogramos o en gramos. Sus instrumentos son la báscula, balanza, espectrómetro de masa y catarómetro. El catarómetro es una herramienta que tiene dos tubos paralelos que contiene el gas de las bobinas de calefacción. Los gases son examinados comparando la velocidad de la pérdida del calor de las bobinas de calefacción en el gas. Sirve a la medición de la conductividad térmica y composición de los gases. Tiempo. El tiempo es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. Sus instrumentos son calendario, cronómetro, reloj de arena, reloj atómico, datación radiométrica y línea de tiempo. La datación radiométrica estima cuánto tiempo hace que se formaron las rocas y por inferir la edad de los fósiles que esas rocas contienen. Esto se logra a partir de los isótopos radioactivos. Ángulos. Los ángulos es la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto común llamado vértice. Sus instrumentos son goniómetro y transportador. El goniómetro se utiliza sujetando el brazo fijo del instrumento a lo largo del elemento a medir. De esta forma podrás girar el brazo movible con absoluta seguridad. Extiende el elemento en su rango de movimiento mientras sujetas el goniómetro. Longitud. La longitud es un concepto métrico definible para entidades geométricas sobre las que se ha definido una distancia. Sus instrumentos son cinta métrica, regla, calibre, micrómetro, reloj comparador, interferómetro y odómetro. El calibre mide el diámetro interior o exterior de cualquier objeto. El micrómetro realiza medidas de precisión. El reloj comparador mide longitudes y formas mediante medida diferencial, es decir, por comparación. El interferómetro es un método de medición que aplica el fenómeno de interferencia de las ondas. Y el instrumento odómetro mide la distancia recorrida por un vehículo, generalmente kilómetros o millas. Temperatura. La temperatura es una magnitud referida a la noción del calor o frío medible mediante un termómetro. Sus instrumentos son termómetro de superficies, termómetro de ambiente, termómetro de inversión o penetración, tiras de temperatura o indicadores adhesivos y termómetros homologados. El termómetro de inmersión comprueba de forma rápida la temperatura. Los termómetros homologados se utilizan cuando la medida de la temperatura tenga una relevancia. Las tiras de temperatura miden la temperatura superficial del objeto de medición. Y por último, presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Su único instrumento es el manómetro, que funciona de la siguiente manera. Se debe poner un líquido en el tubo U y generalmente se utiliza el mercurio porque es sensible a las presiones. Luego, en un extremo de la U se debe llenar con el gas que deseas medir y sellar.
Gracias por su atención.